Nunca imaginé que un simple correo electrónico cambiaría mi vida de la manera en que lo hizo. Me despertó un día cualquiera, con el sol entrando tímidamente por la ventana de mi cuarto y el olor a café recién hecho flotando en el aire. Yo soy Mariana, tengo 32 años y vivo en Querétaro, en una colonia tranquila donde todavía se escucha a los niños jugar en la calle y a los perros ladrar sin que nadie se moleste. Mi vida antes de todo esto era simple, quizá demasiado simple. Me levantaba temprano, preparaba mi café con canela y saludaba a mi mamá, que vive a unas casas de distancia, antes de encender la computadora y sumergirme en mis trabajos freelance, traducciones, corrección de textos, redacción de artículos, nada espectacular, nada que llamara la atención de nadie, pero me daba tranquilidad y, para mí, eso era suficiente. Mis días se repetían como un ciclo seguro: levantarme, trabajar, comer, volver a trabajar, dormir y repetir. Era una rutina que conocía bien, pero que no me hacía sentir particularmente viva. Un día, entre correos de clientes habituales, mensajes de publicidad y notificaciones que ignoraba, apareció uno que captó mi atención de inmediato. El asunto decía: posición para editor de contenidos, empresa internacional. No sé por qué, pero algo en ese mensaje me hizo detenerme. Algo en mi interior me dijo: esto podría ser diferente. Sin pensarlo mucho, adjunté mi portafolio y envié mi aplicación. Lo hice casi por impulso, con la esperanza de que al menos alguien lo leyera. 2 días después, recibí una respuesta. Era un mensaje formal, pero con una calidez inesperada. Me invitaban a una videollamada para hablar sobre la posición. No le di demasiadas vueltas y acepté. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi en pantalla. Apareció con una sonrisa tranquila, como si estuviera allí solo para escucharte y no para juzgarte. Era amable, relajado, pero también seguro de sí mismo. No era la típica persona estricta que uno imagina cuando piensa en jefes de empresas extranjeras. Su manera de hablar era pausada, con paciencia, y cada pregunta que hacía parecía salir de un interés genuino por conocerme y entender cómo trabajaba. Al final de esa videollamada, me quedé frente a la computadora, en silencio, preguntándome por qué sentía que acababa de conocer a alguien importante para mi vida. Algo en su voz, en su manera de escuchar, me dejó una sensación extraña y reconfortante al mismo tiempo. Días después me confirmó que quería contratarme. Ese fue el inicio de todo. Al principio todo era trabajo. Revisaba textos, adaptaba contenidos, coordinaba con diseñadores y redactores. Pero su forma de ser hacía que cada tarea se sintiera diferente. No me trataba como a una empleada cualquiera. Siempre preguntaba cómo estaba, si me sentía cómoda con las entregas, si necesitaba un descanso. Recuerdo un día en que se me fue la luz en toda la colonia y no pude entregar un documento a tiempo. Me escribió diciéndome que no me preocupara, que podía tomar mi tiempo. Nunca había experimentado algo así con un jefe. Con el tiempo, nuestra relación laboral empezó a transformarse sin que yo lo notara del todo. Lo veía distinto. A veces sus mensajes no eran solo sobre trabajo. Me contaba pequeñas cosas de su vida, preguntaba por cómo era mi día o cómo estaba la familia. Yo le respondía casi por inercia al principio, pero poco a poco empecé a esperar sus mensajes, a sonreír con sus comentarios y a sentir que nuestras conversaciones me daban un respiro dentro de la rutina de mi vida. Mi rutina seguía siendo la misma por fuera: el café de la mañana, los tamales de la vecina, los charcos de la lluvia en la calle, pero por dentro algo había cambiado. Cada correo, cada mensaje, cada saludo suyo se convertía en un pequeño momento de alegría que me hacía sentir viva de una manera que hacía tiempo no experimentaba. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto particularmente difícil, recibí un mensaje suyo agradeciéndome por mi dedicación. Sentí una calidez que recorrió todo mi cuerpo. Era más que un simple agradecimiento.
Era una conexión silenciosa que me recordaba que alguien apreciaba no solo mi trabajo, sino también quién yo era. Con el tiempo, empezamos a compartir cosas más personales. Yo le contaba sobre los mercados nocturnos en Querétaro, los colores de los puestos, los olores del pan recién hecho, los sonidos del barrio que tanto amaba. Él escuchaba con curiosidad y asombro. Cada vez que compartía algo, yo sentía que estaba construyendo un puente entre su mundo y el mío, y eso me hacía sentir importante. Había algo en su forma de escuchar, en la manera en que valoraba mis ideas, que comenzó a cambiar mi forma de ver mi vida. Me sentía más segura, más capaz, más consciente de que podía lograr cosas que antes ni siquiera me atrevía a imaginar. Y todo comenzó de manera tan simple. Un correo electrónico, una oportunidad de trabajo, una persona que decidió confiar en mí. No voy a mentir, hubo momentos de confusión. A veces me preguntaba si estaba viendo más allá de lo que realmente existía, si estaba confundiendo la cercanía profesional con un afecto más profundo. Pero había algo innegable. Nuestra relación había cambiado mi vida cotidiana. Cada videollamada se convirtió en un pequeño evento, cada mensaje suyo en un motivo para sonreír y esperar con ilusión. Me di cuenta de que incluso los pequeños detalles contaban. La forma en que escribía mi nombre, cómo siempre preguntaba si había descansado, cómo celebraba los logros, por mínimos que fueran. Todo eso empezó a significar algo más. Sentía una cercanía que no podía explicar del todo, un vínculo que crecía silenciosamente con cada interacción. Una noche de lluvia, mientras estaba en mi balcón viendo las gotas caer sobre las hojas de los árboles con mi taza de té en las manos, recibí un mensaje suyo que decía: «Gracias por todo tu esfuerzo, Mariana. Realmente lo aprecio». Sentí un nudo en la garganta. No era simplemente un elogio, era un reconocimiento profundo que me hizo sentir comprendida y valorada. Por primera vez entendí que alguien podía impactar tu vida aunque no estuviera físicamente presente. Y mientras todo esto pasaba, me di cuenta de que había algo en nuestra relación que me hacía querer compartir más, soñar más y, sí, incluso esperar algo que todavía no podía nombrar. Si te ha gustado hasta ahora, suscríbete, porque lo que viene después te va a dejar sin aliento. Ese fue el principio de todo. Una oportunidad que parecía pequeña en apariencia, se convirtió en la semilla de algo que cambiaría mi vida. No sabía entonces que mi patrón americano vendría a México, ni lo que traería consigo, solo sabía que había algo especial en él, en nuestra conexión, y que mi vida ya no sería la misma. Y mientras cerraba la computadora esa noche, mirando las luces de la ciudad reflejadas en los charcos de lluvia, pensé: algo grande estaba por llegar, y estaba lista para recibirlo. Cuando acepté trabajar con él, no imaginé que un simple empleo a distancia podía transformar tanto mi vida cotidiana. Al principio todo parecía igual: mis mañanas con café, los mismos sonidos del barrio, los tamales de la vecina y los charcos de la lluvia en la calle. Pero pronto descubrí que cada día empezaba a llenarse de pequeños detalles que le daban un nuevo color a mi rutina. Todo comenzó un lunes, de esos días en que el cielo está nublado y la ciudad aún huele a tierra mojada por la lluvia de la noche anterior. Ethan me pidió una reunión más larga de lo habitual, algo para explicarme un proyecto grande que estaba por lanzarse y que necesitaba que yo me involucrara directamente. Sentí un nudo en la garganta. No por miedo, sino por la magnitud de la oportunidad. Era un proyecto ambicioso, con múltiples equipos y plazos estrictos. La idea de que confiara en mí para liderar la parte de contenido me hizo sentir emocionada y aterrada al mismo tiempo. Durante la primera reunión, Ethan me explicó cada detalle con paciencia y claridad. Me dejaba tomar decisiones, me preguntaba mi opinión, me escuchaba atentamente. Nunca había experimentado algo así con un jefe. Su confianza me hizo sentir poderosa, capaz de asumir responsabilidades que antes me parecían imposibles. Fue como si, de repente, mi rutina se hubiera transformado en algo con propósito, algo que me movía desde dentro,
Al principio, hubo choques inevitables. Ethan tenía una forma muy estructurada de trabajar, horarios exactos, revisión minuciosa de cada detalle, seguimiento constante. Yo, en cambio, era más intuitiva, más relajada, acostumbrada a fluir con mi propio ritmo. Una vez envié un texto con expresiones muy mexicanas y me pidió adaptarlo para que un público internacional lo entendiera. Me sentí frustrada y hasta un poco herida, pero después entendí que no se trataba de rechazar mi cultura, sino de enseñarle a traducir mi mundo para que otros lo entendieran. Aprendí a explicarle los matices, y él escuchaba con atención, siempre curioso, nunca impaciente. Poco a poco, nuestra relación laboral comenzó a evolucionar. Aprendí a organizar mis tiempos, a planificar mejor, a anticipar problemas. Descubrí que podía liderar proyectos grandes sin sentirme abrumada. Cada correo enviado, cada presentación completada, cada entrega puntual, se convirtió en un pequeño triunfo que me llenaba de orgullo y de emoción. Y cada reconocimiento suyo, aunque breve, me hacía sentir valorada no solo como profesional, sino como persona. Recuerdo una tarde de otoño mientras revisaba un proyecto en la terraza de mi departamento. El viento movía las hojas de los árboles y el aroma de la comida del mercado subía hasta mi balcón. Recibí un mensaje de Ethan que decía: «Excelente trabajo, Mariana. Se nota tu dedicación». Sentí un calor recorriéndome el cuerpo y un nudo en la garganta. Esa simple frase era más que un elogio. Era una conexión silenciosa que me recordaba que alguien apreciaba mi esfuerzo, pero también quién yo era. Con el tiempo, nuestra relación empezó a tocar temas más personales. Yo le contaba cosas de mi ciudad, los mercados nocturnos, los olores del pan recién horneado, la música que siempre se colaba por las calles. Él escuchaba con atención y asombro. Cada explicación me hacía sentir que estaba construyendo un puente entre su mundo y el mío. Esa sensación de poder compartir mi vida con alguien que estaba tan lejos y que aún así me escuchaba con tanta dedicación era nueva y emocionante. Mis días comenzaron a llenarse de pequeños momentos de alegría, un mensaje suyo que llegaba a la hora que menos lo esperaba, una videollamada en la que sonreía mientras explicaba detalles del proyecto, un reconocimiento silencioso que me hacía sentir importante. Todo eso transformaba mi rutina diaria en algo distinto. Antes trabajaba por obligación, ahora trabajaba con ilusión, con propósito, con ganas de dar lo mejor de mí. Hubo momentos de inseguridad, por supuesto. Me preguntaba si estaba exagerando, si estaba interpretando mal las señales, si mi emoción era desproporcionada. Pero cada gesto suyo, cada palabra amable, cada mensaje de aliento, me enseñaba que nuestra conexión era real y que algo estaban haciendo poco a poco. Un día, mientras organizaba un informe importante, recibí un mensaje que me hizo sonreír sin poder contenerme. «Mariana, haces que todo sea más fácil y mejor». No era simplemente un elogio profesional. Era una frase que me hizo sentir vista, apreciada y comprendida. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad reflejadas en los charcos, comprendí que lo que estaba pasando no era solo trabajo, era una conexión humana, silenciosa y profunda, que empezaba a tocar mi vida de maneras que no había imaginado. Mis pensamientos comenzaron a enfocarse en él de maneras que me sorprendían. No era un enamoramiento claro todavía, pero había algo que me atraía de su manera de ser: la calma, la paciencia, la forma en que valoraba cada detalle, cómo hacía sentir importante a alguien a miles de kilómetros de distancia. A veces, me encontraba sonriendo frente a la computadora mientras le respondía un mensaje, como si su presencia fuera más cercana de lo que realmente estaba. Esa cercanía comenzó a influir en otras áreas de mi vida. Comencé a cuidar más los detalles de mi espacio, a planificar mejor mis horarios, a cocinar cosas nuevas, a organizar mis días con intención. Todo parecía más significativo. Descubrí que cuando alguien te hace sentir valorada,
Incluso los actos más pequeños de tu vida cotidiana adquieren un nuevo significado. Una tarde de lluvia, mientras miraba cómo las gotas caían sobre el balcón, me di cuenta de que había algo que estaba creciendo dentro de mí, algo que no podía controlar del todo, un cariño silencioso, una ilusión discreta, una curiosidad por conocerlo más allá de la pantalla. Y mientras pensaba en eso, me di cuenta de que cada día de trabajo, cada mensaje, cada gesto, me estaba preparando para algo más grande que todavía no podía imaginar. Si te gusta este tipo de historias y quieres seguir acompañándome en lo que viene, suscríbete, porque lo que pasó después fue algo que jamás olvidaría. A medida que pasaban los meses, la confianza entre nosotros crecía. Las diferencias culturales que antes parecían un obstáculo se volvieron oportunidades para aprender uno del otro. Él se sorprendía con la comida, con los dichos, con las costumbres de mi país. Yo, a cambio, aprendía a entender su forma de trabajar, su manera de ver el mundo, su manera de ser. Era un intercambio constante de aprendizaje, respeto y curiosidad. Mi rutina laboral ya no era solo eso, era una experiencia completa de crecimiento. Cada proyecto me enseñaba algo nuevo, cada mensaje me recordaba que había alguien que confiaba en mí, y eso me daba seguridad y motivación. Y mientras me sumergía en estos cambios, empecé a imaginar cómo sería conocerlo en persona, compartir mi ciudad, mi barrio, mi casa. Esa idea me hacía sonreír y, al mismo tiempo, me llenaba de nervios. No podía anticipar lo que vendría después, pero sabía que esta experiencia estaba transformando mi vida de maneras profundas. Mi rutina diaria ya no era suficiente para contener la emoción y la expectativa que sentía. Cada día con él me enseñaba a confiar más en mí misma, a atreverme a soñar y a abrirme a la posibilidad de algo inesperado y maravilloso. Esa fue la oportunidad que cambió mi rutina. No solo laboral, sino emocional, personal. Lo que parecía un trabajo remoto se convirtió en una conexión humana, una chispa que encendió mi vida y que me preparaba para momentos que iban a llegar y que todavía no podía imaginar. Y entonces, un día ocurrió algo que nadie esperaba. Él anunció que quería venir a México. La noticia me llenó de sorpresa, emoción y nervios al mismo tiempo. Esa visita iba a cambiarlo todo. Pero eso es la historia que te contaré en el siguiente capítulo. Nunca me imaginé que trabajar con él, que al principio parecía solo un jefe a distancia, pudiera hacerme sentir tantas cosas que no sabía cómo nombrar. Con el tiempo, lo que comenzó como una relación estrictamente laboral empezó a tomar un matiz más personal, más íntimo, y eso me desconcertaba y emocionaba al mismo tiempo. Al principio me di cuenta de que nuestras conversaciones se alargaban más de lo estrictamente necesario. No era que habláramos de temas delicados o íntimos, pero sí compartíamos pequeñas historias de nuestro día a día. Él contaba cosas de su ciudad, yo le hablaba de los rincones de Querétaro que más me gustaban, de los mercados, de los olores, de la comida. Cada intercambio me hacía sentir más cercana a él, como si ya no estuviéramos separados por miles de kilómetros. Recuerdo un día en particular. Estaba preparando un informe complejo y me sentía abrumada. Sin darme cuenta, le conté lo frustrante que estaba siendo el trabajo, cómo me sentía atrapada entre la presión de entregar todo perfecto y mi miedo de equivocarme. No esperaba mucho, solo desahogarme un poco, pero su respuesta me sorprendió. Me dijo que entendía cómo me sentía, que él también había pasado por momentos así y que confiaba plenamente en mí. Esa cercanía me dejó sin palabras. Nunca un jefe había mostrado tanto interés por mis emociones, y esa simple acción empezó a hacerme sentir que había algo más que una relación laboral entre nosotros. Poco a poco, empecé a notar cambios en mí misma. Ya no solo esperaba sus mensajes por asuntos de trabajo, esperaba su sonrisa, aunque fuera a través de una pantalla, sus comentarios que no eran necesarios para el proyecto, pero que me hacían sentir especial, reconocida, entendida.
Me sorprendía a mí misma pensando en él durante el día, imaginando cómo sería conocerlo en persona, cómo sería poder compartir un café juntos, caminar por la ciudad y mostrarle todo lo que yo amaba de mi mundo. Fue extraño darme cuenta de que me importaba tanto lo que él pensara de mí, no solo como profesional, sino como persona. Cada mensaje suyo me hacía sonreír, cada palabra de aliento se quedaba resonando en mi cabeza durante horas. Nunca había sentido algo así por alguien con quien solo compartía trabajo. Y sin embargo, allí estaba, un vínculo silencioso que crecía sin que nadie dijera nada abiertamente. Con él aprendí a valorar los pequeños gestos, como aquel día en que le conté que había cocinado algo nuevo, y él me respondió con entusiasmo, preguntando detalles, como si realmente le importara cómo había quedado, o cuando le conté sobre un rincón secreto del barrio que me encantaba, y él me pidió que le mostrara fotos. No eran grandes eventos, no eran declaraciones, pero cada uno de esos gestos hacía que mi corazón se moviera de maneras que nunca antes había sentido en un contexto laboral. También empecé a notar cambios en la manera en que me veía a mí misma. Sentía más confianza, más seguridad, más disposición para tomar decisiones. Su confianza en mí me impulsaba a dar lo mejor, no por miedo a equivocarme, sino por ganas de demostrarme a mí misma que podía lograrlo. Y esa transformación se sentía en cada proyecto, en cada texto que revisaba, en cada presentación que entregaba. Un día, mientras terminaba un proyecto largo y complicado, sentí una mezcla de agotamiento y satisfacción. Me quedé sentada en la terraza, viendo cómo caía la tarde, y me di cuenta de que había aprendido mucho más de lo que esperaba. Aprendí a confiar en mi criterio, a organizarme mejor, a comunicarme de manera más clara y, sobre todo, a aceptar que podía sentir algo más profundo por alguien sin que eso significara perderme en mis emociones. Empecé a notar que nuestros mensajes diarios no eran solo trabajo. Había una intención detrás de cada palabra, una atención que hacía que me sintiera cuidada y comprendida. No sabía exactamente qué significaba eso, pero lo disfrutaba, lo esperaba y lo valoraba. Cada correo suyo me hacía pensar, hoy me está escuchando, hoy le importo, aunque sea un poco. Y esa sensación fue creciendo lentamente, hasta convertirse en algo que no podía ignorar. A veces me encontraba imaginando escenarios que jamás habría pensado antes. Mostrarle mi ciudad, caminar juntos por el mercado, tomar un café en mi terraza mientras charlábamos de nuestras vidas. No era una fantasía romántica todavía, era más bien un deseo de cercanía, de compartir, de cruzar la barrera de las pantallas y conectar de manera tangible. Cada pensamiento me hacía sonreír sola y me llenaba de emoción, incluso de nervios, y no era solo un sentimiento mío, parecía que él también empezaba a buscar esa cercanía. Sus mensajes eran más atentos, sus preguntas más personales, su tono más cálido. Había algo en su manera de comunicarse que me hacía sentir que nuestra relación estaba cambiando, que había algo que iba más allá de lo profesional, aunque ninguno de los dos lo dijera abiertamente. Un día, mientras revisaba un documento, me escribió algo inesperado. Me alegra poder contar contigo, Mariana, no solo por tu trabajo, sino porque me haces sentir más cercano a tu mundo. Sentí un nudo en la garganta y un calor en el pecho que no podía explicar. Era como si de repente todo lo que habíamos compartido tuviera un significado más profundo, como si ese vínculo silencioso estuviera dando sus primeros pasos hacia algo más grande. A partir de ese momento, cada mensaje, cada videollamada, cada gesto, empezó a tener un peso distinto. Ya no eran solo interacciones laborales, eran momentos de conexión que me hacían sentir viva, emocionada y expectante. Empecé a notar cambios en mi manera de actuar, en mi manera de pensar, en mi rutina diaria. Todo lo que hacía parecía tener un nuevo propósito, una nueva intención, y todo giraba alrededor de esa conexión silenciosa que había surgido entre nosotros.
Fue entonces cuando entendí algo importante. No podía seguir viviendo mi vida como si todo fuera rutina. Había algo en nuestra relación que estaba despertando emociones que hacía tiempo no sentía. Y aunque todavía no sabía qué significaba todo eso, estaba dispuesta a dejarme llevar, a explorar lo que surgiera y a vivir cada momento con intensidad. Si quieres acompañarme y descubrir cómo esa cercanía silenciosa se transformó en algo inesperado y emocionante, suscríbete, porque lo que pasó después cambió todo para mí de maneras que nunca imaginé. Ese fue el inicio de un cambio profundo. Nuestra relación, que había comenzado como estrictamente profesional, empezó a tocar mi corazón, a abrirme nuevas emociones y a prepararme para algo que todavía estaba por venir. Lo que sucedió a partir de ese momento me enseñó que incluso las relaciones más inesperadas pueden transformarse en experiencias que cambian tu vida y que a veces la rutina solo necesita una chispa para encender algo extraordinario. Y mientras todo esto pasaba, un pensamiento comenzó a rondarme. Si esta cercanía podía crecer a distancia, ¿qué pasaría si algún día se encontrara conmigo en persona? Esa idea me llenó de emoción y, al mismo tiempo, de nervios. Pero lo que pasó después superó todas mis expectativas, y eso es lo que te contaré en el próximo capítulo. Nunca voy a olvidar el día en que recibí aquella noticia. Estaba en mi pequeño departamento, con el sol entrando por la ventana y la ciudad despertando lentamente. Tenía mi taza de café en la mano y una lista interminable de pendientes frente a mí, y de repente llegó un mensaje de él que me dejó sin aliento. Quería venir a México. No podía creerlo. Lo leí y lo releí varias veces, como si mi cerebro necesitara convencerse de que estaba pasando de verdad. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Una mezcla de emoción, nervios y una pizca de miedo se apoderó de mí. Él iba a cruzar fronteras para estar aquí, en mi ciudad, en mi mundo. Era real, no un sueño ni un pensamiento fugaz. Durante horas no pude concentrarme en nada más. Cada tarea se me hacía interminable. Cada sonido del barrio parecía amplificado por mi nerviosismo. La idea de que vendría me llenaba de alegría, pero también de incertidumbre. ¿Cómo sería tenerlo aquí? ¿Cómo reaccionaría al verme cara a cara después de tantos meses de mensajes y videollamadas? ¿Cómo sería compartir mi vida con alguien que hasta entonces solo conocía a través de la pantalla? Me puse a imaginar 1000 escenarios distintos. Lo veía caminando por las calles de mi Contades, barrio, sorprendiéndose con los olores y los colores que yo tanto amaba. Lo imaginaba probando los tamales de la vecina, riéndose con los niños jugando en la calle, sentándose conmigo en mi terraza a tomar café mientras conversábamos de todo y de nada. Cada idea me hacía sonreír y me llenaba de una emoción que nunca había sentido antes. Pero también había nervios. Me preocupaba todo: cómo vestir, qué decir, qué mostrar. Tenía miedo de que mi vida cotidiana, que para mí era normal y hermosa, no le pareciera interesante o que no se sintiera cómodo. Me daba vueltas la cabeza con 1000 preguntas, pero no podía dejar de sentir que esta visita iba a ser un antes y un después en mi vida. Durante esa semana, todo mi alrededor se volvió más intenso. Cada paseo por el barrio, cada mercado, cada calle, parecía cobrar un significado distinto. Veía todo a través de la idea de su llegada: los colores más vivos, los aromas más intensos, los sonidos más claros. Era como si mi ciudad se hubiera transformado solo para recibirlo, solo para mostrarse en su mejor versión. Recuerdo que esa noche me senté en mi balcón, viendo cómo las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos de lluvia que aún quedaban en la calle, y respiré hondo. Sentí una mezcla de miedo y emoción que me hizo llorar en silencio. No eran lágrimas de tristeza, sino de expectativa y de gratitud. Algo grande estaba por pasar, algo que iba a cambiar no solo mi rutina, sino mi manera de ver mi vida y mis emociones. Mientras tanto, le escribí para confirmar los detalles de su llegada, y en sus respuestas
Había un entusiasmo silencioso pero evidente. Cada palabra suya me hacía sentir más cerca, más segura, de que todo esto era real. Y al mismo tiempo, cada mensaje me llenaba de anticipación y de nervios. ¿Qué sentiría cuando nos viéramos por primera vez? ¿Cómo sería el primer abrazo, la primera conversación cara a cara? Esa semana me dediqué a preparar todo con cuidado. Ordené mi departamento, limpié cada rincón, cociné algunas cosas que quería que probara y hasta me tomé tiempo para mí misma. Caminar por el barrio, disfrutar de la ciudad y mentalizarme para lo que estaba por venir. Era como preparar el escenario para algo importante, algo que no solo iba a afectar nuestro encuentro, sino también mi propia vida. Mientras organizaba mis ideas y mis emociones, comprendí que esta visita no era solo un viaje para él, era una oportunidad para mí también, para mostrar mi mundo, para abrir mi corazón, para vivir algo que durante meses había imaginado pero que ahora era real. Esa idea me daba valor y al mismo tiempo me llenaba de emoción y nervios. Y fue en medio de toda esa expectativa que me di cuenta de algo importante. No podía dejar que el miedo me paralizara. Si quería disfrutar de esta experiencia, si quería aprovechar esta oportunidad de conexión profunda, tenía que abrirme, dejar que todo fluyera y aceptar cada emoción que surgiera. La sorpresa, la alegría, los nervios, la curiosidad, todo tenía un propósito y yo estaba lista para vivirlo. Si te ha gustado esta historia hasta ahora y quieres descubrir cómo fue el encuentro cara a cara, suscríbete, porque lo que pasó ese día fue más intenso y sorprendente de lo que jamás habría imaginado. Los días previos a su llegada se convirtieron en un torbellino de emociones. Cada detalle que organizaba, cada pensamiento sobre cómo sería nuestro primer encuentro, me mantenía alerta y emocionada al mismo tiempo. Empecé a imaginar cada paso, cada momento, desde su llegada al aeropuerto hasta nuestra primera caminata por la ciudad. Todo se sentía más real que nunca, y mientras los días avanzaban, comprendí que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo la rutina diaria, ni los proyectos, ni los mensajes de trabajo lo que llenaba mi vida. Era la posibilidad de tenerlo aquí, de sentir su presencia, de compartir mi mundo con él. Esa idea me hizo sentir viva de una manera que no había experimentado antes, y supe que lo que estaba por venir sería un punto de inflexión en mi vida. Esa noticia inesperada había abierto la puerta a algo completamente nuevo, un encuentro que prometía emociones intensas, sorpresas y aprendizajes que todavía no podía imaginar. Y mientras esperaba su llegada, no podía dejar de pensar en lo que pasaría cuando nuestros mundos se encontraran de verdad. Nunca olvidaré el día en que lo vi aparecer en el aeropuerto. Sentí que mi corazón se aceleraba de una manera que no podía controlar, una mezcla de emoción, nervios y alegría que me hizo sentir viva de una forma que hacía tiempo no experimentaba. Lo busqué entre la multitud, y cuando lo vi, con esa sonrisa tranquila y esa manera suya de caminar seguro de sí mismo, sentí un calor recorrer todo mi cuerpo. Era real. Estaba aquí, frente a mí, en mi ciudad. Mientras caminábamos hacia la salida, todo parecía más intenso. La luz del sol golpeaba suavemente, el aire estaba cargado de aromas que conocía y amaba, y cada sonido de la ciudad me parecía más nítido. Sentía que cada paso que dábamos me acercaba no solo a él, sino a una nueva versión de mí misma, a una experiencia que iba a marcarme para siempre. El primer abrazo fue inesperadamente cálido. Lo sentí fuerte, pero suave al mismo tiempo, y por un momento todo el mundo desapareció alrededor de nosotros. No había palabras, solo una conexión silenciosa que nos decía que este momento era importante, que todo lo que habíamos compartido hasta ahora, aunque a distancia, nos había preparado para esto. Después del aeropuerto comenzamos a caminar por la ciudad. Quería mostrarle cada rincón que para mí era especial. Los mercados, las calles empedradas, las plazas con músicos callejeros y los cafés donde me gustaba sentarme a escribir. Cada vez que le explicaba algo,
Veía cómo sus ojos brillaban de curiosidad, cómo se sorprendía con los colores, los olores, la vida que yo veía como normal, pero que para él era algo nuevo y fascinante. Nos detuvimos en un puesto de comida que me encantaba, y mientras probaba los tamales y me contaba lo sorprendido que estaba por los sabores, sentí que mi corazón se llenaba de felicidad. Era como si todo lo que habíamos compartido desde la distancia cobrara vida en ese instante, y yo podía verlo disfrutar de mi mundo de una manera auténtica y genuina. Durante esos primeros días, cada momento compartido estaba cargado de emociones intensas. Desde caminar por las calles hasta sentarnos en la terraza de mi departamento con café y pan dulce, todo tenía un significado especial. Lo que antes eran mensajes y videollamadas, ahora eran miradas, risas compartidas y conversaciones que fluían sin esfuerzo. Cada gesto suyo, cada sonrisa, cada detalle me hacía sentir más cerca de él y más viva. Hubo un momento que nunca olvidaré. Estábamos en un parque, sentados en un banco, viendo cómo el sol comenzaba a caer y teñía todo de tonos naranjas y dorados. De repente sacó algo de su mochila y me lo entregó. Era un pequeño regalo, algo que nunca habría esperado, un objeto sencillo pero cargado de significado, que demostraba que había estado pensando en mí y en todo lo que representaba mi vida. Sentí una mezcla de sorpresa y emoción que me hizo llorar en silencio. No era un regalo material, era un símbolo de nuestra conexión, de todo lo que habíamos compartido, de todo lo que él había aprendido de mí y de mi mundo. Ese momento me confirmó algo que hasta entonces solo podía sentir. Lo que teníamos era especial, diferente, y estaba dispuesto a cruzar fronteras no solo físicas, sino emocionales, para vivirlo conmigo. Los días siguientes fueron una combinación de descubrimiento y aprendizaje. Él se sorprendía con cosas que yo daba por sentado, la forma en que saludábamos a los vecinos, los olores de las flores en las plazas, los colores de los mercados, la música que se filtraba por cada rincón. Yo, a cambio, aprendía de su perspectiva, de su manera de ver la vida, de su paciencia y atención a los detalles. Cada intercambio nos acercaba más, cada experiencia compartida fortalecía nuestra conexión. Y luego vino el evento que cambió todo. No era algo planeado, no era parte de la rutina ni de los planes de viaje, pero sucedió de manera natural. Durante una tarde en la que caminábamos por un mercado local, él se detuvo frente a un pequeño puesto de artesanías y me dijo que quería darme algo especial. No sabía qué esperar, pero cuando me entregó el regalo, sentí que todo dentro de mí se iluminaba. Era algo que combinaba lo que él conocía de mí con su mundo, un símbolo de nuestra conexión que no podía ser más perfecto. Sentí una mezcla de sorpresa, emoción y gratitud que me dejó sin palabras. Era un objeto pequeño, pero cargado de significado, algo que representaba no solo nuestro vínculo, sino también todo lo que habíamos compartido y construido a lo largo de meses de mensajes, videollamadas y conversaciones profundas. No pude evitar llorar un poco mientras él me miraba con esa calma y ternura que siempre lo caracterizaba. Ese regalo cambió todo. No era solo un presente, era un símbolo de algo más grande, de confianza, de cercanía, de conexión emocional. En ese momento comprendí que nuestra relación ya no tenía límites. No se trataba solo de trabajo ni de amistad. Había algo más profundo, algo que nos unía de una manera que ni él ni yo podíamos negar. Durante los días que siguieron, cada momento compartido reforzaba esa sensación. Caminábamos por la ciudad, probábamos comida, conversábamos hasta tarde en mi departamento, y cada vez que lo veía sonreír o me hacía un comentario sobre algo que yo le había contado, sentía que todo valía la pena. Todo el esfuerzo, la espera, los nervios y la distancia habían llevado a este punto, un encuentro que transformaba nuestra relación en algo tangible, emocional y real. Me di cuenta de que nuestra conexión no dependía de la distancia ni del tiempo.
Dependía de la atención, del cuidado, de la intención que cada uno ponía en nuestra relación. Y él lo había demostrado no solo con palabras, sino con acciones, gestos y detalles que quedarán grabados en mi memoria para siempre. Si quieres seguir viviendo conmigo esta historia y descubrir cómo esta visita cambió mi vida de maneras inesperadas, suscríbete, porque lo que viene después supera cualquier expectativa. El resto de su estancia estuvo lleno de momentos que parecían pequeños, pero que en realidad eran enormes. Cenas improvisadas en mi terraza, caminatas por calles que él nunca había visto, charlas sobre sueños y miedos, y risas que llenaban el aire de una manera que me hacía sentir más viva que nunca. Cada día con él era un aprendizaje, una experiencia, un recordatorio de que la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Y mientras lo acompañaba por mi ciudad, viendo cómo descubría mis rincones favoritos y cómo se dejaba llevar por cada detalle, entendí algo profundo: la distancia, las diferencias culturales y los miedos que podía haber tenido antes eran irrelevantes. Lo que importaba era la conexión, la intención y el cuidado mutuo. Eso era lo que había transformado nuestra relación y lo que hacía que cada momento compartido tuviera un significado que nunca había sentido antes. Ese encuentro no solo confirmó lo que ya sentía, sino que abrió nuevas puertas a emociones que todavía estaba empezando a comprender. Me enseñó que a veces la vida nos sorprende con regalos inesperados, con personas que atraviesan fronteras físicas y emocionales solo para compartir algo real, y que esos momentos tienen el poder de transformar nuestra rutina y nuestra manera de vivir. Y mientras él se preparaba para regresar a su país, yo sabía que nada volvería a ser igual. Nuestra relación había cambiado, mi vida había cambiado, y todo gracias a su visita y a ese regalo inesperado que quedará para siempre en mi corazón. Después de que él regresó a su país, sentí un vacío inesperado. La rutina volvió, sí, pero ya nada era igual. Mi departamento seguía igual, las calles continuaban con sus mismos sonidos y colores, pero todo había cambiado para mí. Lo que antes eran días repetitivos y predecibles, ahora estaban teñidos de recuerdos, emociones y la sensación de que algo enorme había sucedido. Durante los primeros días me sorprendía recordando cada gesto, cada sonrisa, cada detalle de su visita. Abría el regalo que me había dado, lo tocaba con cuidado y sentía nuevamente esa mezcla de emoción, ternura y gratitud. Era como si, a través de ese objeto, pudiera mantenerlo cerca, recordando que la conexión que habíamos construido no dependía de la distancia. Me di cuenta de que había aprendido a valorar los pequeños momentos de la vida diaria. Cada café, cada paseo por el barrio, cada conversación con mis vecinos cobraba un nuevo significado. Antes, muchas cosas pasaban desapercibidas, pero ahora las veía con ojos diferentes, más atentos, más agradecidos. Había algo en su visita que había despertado en mí una apreciación profunda por lo simple, por lo cotidiano, por lo que hace que la vida sea verdadera y auténtica. También noté cambios en mi forma de relacionarme con los demás. Había algo en la manera en que él me escuchaba, cómo se interesaba por mi mundo, que me enseñó a valorar la atención y el cuidado en las conexiones humanas. Comencé a poner más atención a las personas que me rodeaban, a sus emociones, a sus palabras, a los pequeños detalles que a menudo pasamos por alto. Su visita me enseñó que los gestos más simples pueden tener un impacto enorme y que una conexión verdadera transforma todo a su alrededor. No todo era fácil, claro. Hubo días de nostalgia, en los que sentía que algo faltaba, que el aire estaba más pesado y los recuerdos me golpeaban con fuerza. Lo extrañaba de manera silenciosa pero profunda. Sin embargo, en lugar de deprimirme, esa sensación me impulsaba a valorar aún más lo que habíamos compartido y a encontrar maneras de mantener nuestra conexión viva, aunque fuera a través de mensajes, llamadas o recuerdos.
Me di cuenta de que algo importante había cambiado dentro de mí, mi manera de sentir, de esperar, de soñar. Antes, la rutina y la seguridad habían sido mi refugio. Ahora había aprendido que la vida puede sorprendernos de formas inesperadas, que las conexiones humanas pueden atravesar fronteras y que los momentos intensos y auténticos tienen el poder de transformar nuestra percepción del mundo. Durante esas semanas empecé a escribir más, a registrar mis pensamientos y emociones, como si quisiera atrapar cada instante de lo vivido. Cada palabra me ayudaba a procesar la intensidad de su visita, a comprender lo que había significado y a valorar la importancia de las pequeñas acciones, de los gestos, de las miradas y las palabras que nos acercan a los demás. También comencé a mirar mi futuro con otra perspectiva. Antes veía mi vida en pequeños ciclos repetitivos. Ahora comprendí que todo puede cambiar en cualquier momento, que las oportunidades inesperadas traen consigo transformaciones profundas y que abrirse a lo nuevo es un acto de valentía. Su visita me enseñó que no hay que temer a lo desconocido, que a veces la vida nos da regalos que solo podemos recibir si nos permitimos sentirlos plenamente. Durante esos días, mis conversaciones con él se volvieron más reflexivas, más íntimas. Hablábamos no solo de trabajo, sino de la vida, de nuestras emociones, de los aprendizajes que habíamos obtenido juntos. Y aunque estaba lejos físicamente, su presencia se sentía más cercana que nunca. Cada palabra, cada mensaje, cada detalle nos mantenía unidos y me recordaba que nuestra conexión no dependía del espacio físico, sino del cuidado, la atención y el afecto que compartíamos. Aprendí también a confiar más en mí misma. Su visita me mostró que soy capaz de abrir mi corazón, de compartir mi mundo y de ser auténtica sin miedo al juicio. Me enseñó que puedo vivir momentos intensos y transformadores, que puedo sentir profundamente y al mismo tiempo mantenerme fuerte y equilibrada. Esa combinación de vulnerabilidad y fortaleza se convirtió en un aprendizaje invaluable que me acompañará siempre. No puedo dejar de pensar en cómo su visita cambió mi percepción del amor, la amistad y la conexión humana. No era un amor romántico al principio, aunque surgían emociones profundas. Era una lección sobre cómo las personas pueden impactar nuestras vidas con su atención, su cuidado y su presencia auténtica. Su visita me enseñó que la vida es más rica cuando nos permitimos vivirla plenamente, cuando valoramos los pequeños momentos y cuando abrimos nuestro corazón a lo inesperado. Si estás disfrutando esta historia y quieres descubrir cómo todo esto me enseñó a vivir y sentir de manera diferente, suscríbete porque aún queda el último capítulo y la reflexión final que cierra esta experiencia de manera profunda y emotiva. Con cada día que pasaba después de su partida, sentía que algo dentro de mí se había transformado para siempre. La rutina ya no era aburrida, estaba llena de recuerdos, emociones y la certeza de que la vida puede sorprendernos de manera maravillosa. Cada café, cada paseo, cada mensaje que recibía de él se convirtió en un recordatorio de que la conexión humana verdadera puede atravesar cualquier distancia y cambiar nuestra manera de vivir. Y mientras reflexionaba sobre todo lo vivido, comprendí que su visita no solo había cambiado mi rutina, sino también mi manera de ver el mundo, de sentir y de relacionarme con los demás. Me había enseñado que la vida siempre tiene sorpresas, que los momentos auténticos son los que dejan huella y que cada experiencia, por pequeña que parezca, puede tener un impacto profundo en nuestra existencia. Su visita me dejó una certeza. La vida se transforma cuando nos permitimos abrir nuestro corazón, cuando valoramos los gestos simples, las palabras sinceras y los momentos compartidos. Y aunque él volvió a su país, su presencia quedó grabada en mí, no como una sombra, sino como una luz que ilumina mi camino y que me recuerda cada día que lo inesperado puede ser hermoso y transformador. Ahora, meses después de su visita, cuando pienso en todo lo que pasó, siento una mezcla de gratitud,
asombro y un poquito de nostalgia. Ha sido un proceso extraño y hermoso al mismo tiempo. Mirar hacia atrás y ver cómo algo que empezó como un correo electrónico y una oportunidad de trabajo terminó cambiando tantas cosas de mi vida. Aprendí sobre todo que las conexiones verdaderas no entienden de distancia ni de fronteras. Ethan vino a México, sí, y nos encontramos cara a cara, pero lo que hizo que ese encuentro fuera tan especial no fue la geografía ni los días compartidos, sino la manera en que nos cuidamos, nos escuchamos y nos valoramos incluso antes de vernos. Esa es la esencia de cualquier relación profunda: atención, respeto, cariño y autenticidad. También comprendí lo importante que es permitirte sentir. Antes de todo esto, muchas veces me protegía detrás de mi rutina, mis hábitos y mi zona de confort. No me daba cuenta de que podía vivir emociones intensas, abrirme a la vulnerabilidad y disfrutarla. Hoy sé que sentir de manera plena no es debilidad, sino valentía. Es dejar que la vida te sorprenda y aceptar que lo inesperado puede traerte momentos que transforman todo. Me di cuenta de que los detalles importan más de lo que creemos. No fue un gran evento ni un gesto exagerado lo que hizo que todo cambiara. Fueron los pequeños actos de cuidado, las palabras sinceras, los mensajes inesperados, las sonrisas, los silencios compartidos. Esos momentos cotidianos, aparentemente simples, se convirtieron en la base de algo mucho más grande y profundo. Además, entendí que la vida puede sorprendernos incluso cuando creemos que todo está definido. Mi rutina, mis días tranquilos en Querétaro, mis trabajos desde casa parecían la vida que siempre tendría. Y sin embargo, un simple correo electrónico y la decisión de alguien de cruzar fronteras para compartir su mundo conmigo cambiaron todo. Me enseñó que no debemos cerrarnos a lo inesperado, que a veces la vida nos invita a salir de nuestra zona de confort para descubrir quiénes somos realmente y lo que somos capaces de sentir. Aprendí a confiar en mí misma y en mis emociones. Con él aprendí que está bien abrir el corazón, que está bien esperar, emocionarse y emocionarlo, que podemos vivir experiencias profundas y significativas sin necesidad de que todo sea inmediato ni perfecto, que la paciencia, la atención y la intención son tan importantes como la pasión y el deseo. Y quizá la lección más importante: entendí que la vida se construye en momentos, en detalles y en conexiones auténticas, no en planes estrictos ni en expectativas rígidas, sino en la capacidad de abrirse, de mirar a los demás con atención y de valorar lo que cada encuentro, cada palabra y cada gesto puede traer. Ethan me enseñó que esas conexiones, cuando son genuinas, tienen el poder de cambiar no solo nuestra rutina, sino nuestra manera de vivir, de sentir y de soñar. Si has llegado hasta aquí y te has sentido conmovido por esta historia, por favor suscríbete. Quiero que sigas acompañándome mientras sigo compartiendo momentos, aprendizajes y emociones que la vida me regala. Porque la verdad es que todavía hay mucho que aprender y sentir, y cada historia tiene la capacidad de tocar corazones de maneras inesperadas. Hoy miro atrás y sonrío. Sonrío por todo lo vivido, por los recuerdos que permanecen, por la conexión que trascendió la distancia y por todo lo que vendrá. Esta experiencia me enseñó a vivir con más intensidad, a valorar los pequeños detalles y a abrir mi corazón sin miedo. Me enseñó que, cuando nos permitimos sentir y conectarnos de manera auténtica, la vida puede sorprendernos de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Así que, al final, lo que me llevo de todo esto no es solo un recuerdo de un viaje o de un regalo inesperado, sino una transformación profunda, un cambio en la manera de mirar el mundo, de valorar cada instante y de aceptar que la vida, con sus sorpresas y regalos, siempre tiene algo maravilloso preparado para nosotros si estamos dispuestos a vivirlo y sentirlo